segundo año de secundaria. Vamos a empezar con nuestro tema de hoy, con los textos argumentativos de nuestro curso favorito, Plan Lector. Tenemos también la semana número 36 y nuestra pizarra lista ya para poder desarrollar los ejercicios que vamos a hacer tú y yo juntitos. Bien, no olvides tener tu texto a la mano, ahí está nuestro libro de Corefo y también tu diccionario. No olvidar eso que es tan importante. Vamos a la página 143, donde hemos tomado algunas ideas principales para poder desarrollarlas, puesto que tenemos muy poco tiempo para poder hacer nuestro video y por eso es que la premura del tiempo es la que nos obliga a hacer resúmenes, ¿verdad? Me encantaría leerlo contigo. Será ya próximamente, Dios mediante, en las clases virtuales. Vamos a empezar. Este es un comentario acerca de un texto o un informe o un estudio sobre el desarrollo humano y competitividad que lo hizo hace pocos días, dice, según el texto, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Sí? ¿Cuál es el título? La pobreza, un problema de todos. Nosotros podemos observar en nuestra ciudad, no hay que ir muy lejos, podemos observar barrios que son muy pobres, ¿verdad? Muy carenciados. No es porque vivamos ahí, sino que podemos observarlo a través de las noticias, ¿sí? Es una realidad totalmente visible, palpable, ¿verdad? Entonces nosotros lo que queremos es hacer un pequeño análisis sobre esto, ¿no? ¿Qué dice? Que señaló que publicó un extenso estudio sobre desarrollo humano y competitividad que ubica al distrito San Isidro en el primer lugar, señalando también al distrito de Quillo, Ancash en el último registro, ¿sí? Vamos a ver, al presentar el informe, Martín Santiago, representante del PNUD en el Perú, afirmó que la enorme diferencia entre ambos distritos es similar a la que existe entre un país desarrollado y otro subdesarrollado, ¿no? Desarrollo y competitividad, el primer lugar para el distrito de San Isidro y en el último lugar para Quillo en Ancash, ¿sí? No necesitábamos este diagnóstico para conocer la enorme desigualdad que existe entre los peruanos, ¿verdad? Hoy ha sido más palpable a raíz de la pandemia y de la cuarentena. Hemos visto exactamente cómo es la gran división o la brecha tremenda que existe en nuestro país acerca de ¿qué? De los ricos y los más necesitados, ¿verdad? La pobreza extrema y la riqueza extrema también, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que seguir con nuestra lectura. Tampoco desconocemos el profundo aislamiento en el que se encuentran centenares de distritos y regiones que no han sido considerados en los programas de desarrollo de una clase política que vivió siempre de espaldas a su país, ¿sí? Nosotros en las últimas elecciones votamos por un cambio, la mayoría, ¿verdad? Y esperemos pues que se vaya dando estos cambios a lo largo del tiempo, ¿verdad? Porque es un proceso el que se tiene que esperar de estos cambios. Este informe puede ser recibido como un movimiento displicente de hombros en la seguridad de que esa pobreza lejana no va a interferir en su camino de bienestar. Sin embargo, ahí están. Entran a nuestros hogares por la TV, dijimos, ¿no? Que no somos ajenos. En cada esquina podemos ver también que hay mucha gente que está sobreviviendo, luchando para sobrevivir, ¿verdad? También tenemos la delincuencia y la gran cantidad de informalidad que tiene o que presenta nuestra ciudad. Son grandes y altos niveles de informalidad, ¿sí? Lo bueno del peruano es que siempre ha sido muy creativo. ¿Para qué? Para generar sus propios ingresos, ¿no? Recuerda que se hablaba mucho de que nuestro país tiene un porcentaje altísimo antes de la cuarentena, antes de iniciar la pandemia, ya teníamos un alto índice o porcentaje de ¿qué? De vendedores ambulantes, vendedores informales, ¿verdad? Ahora ha aumentado, se ha incrementado. Es decir, también la pobreza ha incrementado. La indolencia de los sectores privilegiados, ¿sí? No se compadecen, no hay nada, ningún tipo de ayuda para poder paliar estas necesidades que tiene nuestro pueblo. Es una gran indolencia la que se ve a partir de... Acá también lo trata, ¿verdad? Dice que se irá sumiéndonos cada día más en el atraso y la marginación frente a un mundo que avanza al ritmo de tecnologías indispensables para nuestro propio desarrollo, ¿no? San Isidro, ¿qué tiene en ese contexto? Dice que tiene una gran responsabilidad por su característica de distrito emblemático, cuna de ilustres peruanos que aportan intelectual y profesionalmente. Es un centro económico también.
y su carácter residencial y cosmopolita, que atrae a las misiones diplomáticas y organismos internacionales que lo escogen como lugar de residencia, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos allí el estatus de comunidad internacional le permite preservar estos indicadores considerados en el estudio del PNUD, indicadores que lo confirman como distrito líder, pero a la vez lo obligan a una actitud más solidaria con otros distritos. La municipalidad tiene la tarea de asumir esta responsabilidad, sirviendo de facilitador entre una comunidad privilegiada y los distritos más deprimidos del país, ¿sí? Esto está firmado por Chachi Sanseviero, que es el autor que está haciendo el comentario, ¿sí? Vamos ahora sí a la página número 144 y observamos que dice, lee las oraciones, te dan las oraciones y también las definiciones de las palabras resaltadas. Luego vas a marcar con una letra, marcar la letra que corresponde al significado con el que se usa la palabra en la oración propuesta, ¿sí? Tenemos aquí nosotros qué es lo que significa cada una de ellas. Vamos a ver, por eso está con dos signos de interrogación, con los signos de interrogación, para poder nosotros definir, ¿no? Para poder colocar la respuesta correcta. Vamos a marcar, dice acá, pero yo solamente voy a trabajar contigo colocando el significado. Bien, empezamos entonces. ¿Qué dice? ¿Qué significa la palabra? Vamos a ver. ¿Qué significará? Dice, este niño está muy desarrollado para su edad. ¿Qué significará desarrollado en ese contexto? ¿Sí? Significa que logró un buen nivel de madurez. Muy desarrollado. Aparenta más de la edad que tiene. ¿Sí? Seguimos. Siguiente, vamos a ver. Dice, se hizo un diagnóstico al paciente. ¿Qué significará diagnóstico en ese contexto? Que es una calificación, ¿sí? Que le da, ¿qué cosa? El médico a la enfermedad. Una calificación que le da el médico a la enfermedad. Seguimos nosotros trabajando. Y ahí está la flechita que le indica, ¿verdad? Muy bien. Seguimos. ¿Qué dice? La siguiente dice, ¿qué significa la palabra, esta palabra en este contexto? Vamos a ver. Vamos a continuar con nuestras definiciones. Primero, acá tenemos también otro que es, a ver, displicente. El agasajado tuvo un trato displicente con los invitados. ¿Qué significará? Displicente, que no le interesa, que no tiene ganas de. Ahí está. ¿Falta de qué? Falta de interés. Entre, aquí lo colocamos, falta de interés, entusiasmo y afecto, es lo que significa displicente. Por eso es necesario que utilices tu diccionario para poder trabajar sin ningún problema, ¿sí? Seguimos, a ver, cosmopolita, a ver, veamos. ¿Qué será? Nueva York es una ciudad cosmopolita. Nueva York, la ciudad enorme, gigante. Entonces, ¿qué son? Se dice cosmopolita a los grupos sociales y lugares. Ahí está. Grupos sociales y lugares donde hay personas de otros países. Donde hay personas de otros países. ¿Qué más nos faltaría? ¿Qué significa esa palabra en ese contexto? Es el conjunto de elementos que preceden a una unidad lingüística. Vamos a colocar también allí. Ahí está. Bien, tú lo tienes allí numerado. Está en tu página número 144. Observa la pizarra. Muy bien, ahora sí, ya has observado tú con qué facilidad hemos podido conseguir, ¿qué cosa? Contextualizar la palabra y colocar su significado. Muy bien, ahora continuamos con algunas preguntas que tú y yo vamos a completar, ¿sí? La primera pregunta sería, dice, a ver, ¿de qué se trata el texto? Vamos a empezar con el tipo de texto, ¿sí? ¿Es un tipo de texto que narrativo o argumentativo? Argumentativo, Miss.
argumentativo, porque me está explicando las razones por las cuales se considera a uno de los distritos limeños como el de mayor desarrollo y al otro que está en provincia como el de menor desarrollo, ¿sí? Siguiente, tenemos, este está en el número 2, ¿sí? ¿Qué tipo de texto? Ya lo tenemos. Y luego viene, ¿de qué trata el texto? Un comentario sobre un informe, ¿no? Comentario sobre informe. Ahí está, un comentario sobre el informe que ha emitido ¿quién? ¿Qué organismo? El PNUD, sobre desarrollo humano y competitividad. Tú lo puedes completar porque tú tienes mayor espacio en tu libro. La siguiente dice, ¿qué tipo de texto ya está? ¿Qué distrito ocupa el primer lugar en desarrollo y cuál ocupa el último? Ya tenemos, ¿no? El de primer lugar, ¿cuál era? San Isidro. Hacemos un guioncito allí y colocamos el otro. ¿Cuál es? El otro es, también te piden cuál es el de menor desarrollo, ¿verdad? Tenemos el distrito de Quillo. Quillo, ahí está ya, que está ubicado en el departamento de Ancash. Vamos a algunas preguntas también. ¿Por qué crees que se dan estas profundas diferencias entre los distritos del Perú dentro de un mismo país? ¿Por qué crees tú? ¿Por qué? ¿Porque tienen mayores oportunidades? Sí, ahí está, ¿no es cierto? Ahí está. Porque los ingresos, los grandes ingresos se van a concentrar solamente en pequeños grupos. Solamente algunos grupos que tienen oportunidades de desarrollarse son los que tienen este desarrollo y por eso la gran brecha que nosotros encontramos, brecha social. Siguiente pregunta, ¿cómo podemos contrarrestar estas graves desigualdades? ¿Qué podemos hacer nosotros para contrarrestar estas desigualdades? Fácil, Miss, debemos colaborar entre todos, ¿verdad? La unión hace la fuerza, colaborar entre todos y con nuestro esfuerzo, ¿qué cosa? Salir adelante, colaboración entre todos y con nuestro esfuerzo salir adelante. Ahí está, ya estamos colocando entonces, todo esto está en tu libro y tú vas a completar y luego vas a continuar desarrollando la página número 145, ¿sí? Que te están pidiendo que comentes algunas frases de la autora del texto. Ahí tenemos a Chachi Sanseviero, que es quien escribió el texto. Muy bien, ahora sí te dejo un minuto. Nuestro siguiente texto, que son las milagrosas células madres, en la página 151, ¿no? ¿De qué trata el texto? Sobre las células madres, que son una prometedora alternativa, ¿para qué? Para la cura de enfermedades graves, ¿sí? Asombra, en este texto muestra el asombro, ¿sí? Por las aplicaciones que puedan tener. El cáncer, la leucemia, la diabetes, el infarto, la paraplegia, el mal de Parkinson y muchas otras enfermedades de la sangre o congénitas que se han incrementado notablemente podrán ser tratadas eficazmente gracias al descubrimiento de las células madres, ¿sí? Una célula madre es una célula maestra capaz de crear los componentes principales de la sangre humana, de la médula ósea y del sistema inmunológico del cuerpo, ya que los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas se derivan de las células madres, ¿sí? Están dotadas ¿de qué? De autorrenovación, tienen una capacidad de autorrenovación, es decir, producir más células madre y al mismo tiempo de originar células hijas que se convertirán finalmente por diferenciación en los diferentes tipos celulares especializados, ¿sí? ¿Y dónde se encuentran? En la médula ósea y en la sangre del cordón umbilical. Así es, como le escuchas, sangre del cordón umbilical. ¿Es importante la médula ósea o no? Sí, es indispensable. ¿Por qué?
Porque, ¿para qué? ¿No? Porque, ¿para qué? Para la producción de las células de la sangre que el organismo va a necesitar durante toda la vida. Pero algunas veces produce demasiados glóbulos blancos ocasionando leucemia. Muy pocos los glóbulos rojos, lo que ocasiona anemia. O células que no cumplen su función adecuadamente, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver todas las cualidades que dice. En la década de los 80 se descubrió que la sangre de la placenta posee diferentes cualidades diferentes a la de la sangre adulta. Y vamos a ver cuáles son las cualidades. Ahí tienes toda una relación de qué es lo que ventajas de esto, ¿no? Estas características hacen ver que la sangre del cordón umbilical es una fuente potencialmente útil para realizar trasplantes y producir células sanas. Ahí tenemos también las ventajas y también habla o trata sobre el trasplante de células madres, ¿sí? Ahí está. ¿Qué pasa cuando la médula ósea se destruye? Es necesario realizar un trasplante de células madres, ¿no? ¿Para qué sirve el trasplante de células madres hematopéyicas? ¿Para qué sirve? Muy importante, porque podrán ser tratadas muchísimas enfermedades, ¿sí? ¿Por qué reciben la denominación de células madres? Porque pueden, dijimos, originar diferentes tipos de células, ¿no? El trasplante se realiza igual que cualquier otro de sangre, incluyendo el de la médula ósea, y después de realizar minuciosos estudios de compatibilidad, incluso con el mismo donante. El trasplante de sangre de cordón umbilical se realiza mediante vía intravenosa, con el objeto de sustituir a las células enfermas del paciente, ¿sí? Muy bien, entonces ya vemos que esta forma de ayudar y permitir que otra persona pueda continuar con vida a partir del trasplante solamente depende de la decisión personal, ¿sí? Para que esto se haga efectivo. Es importante que pueda, en muchos casos, las enfermedades crónico-degenerativas o como resultado de accidentes graves, ¿no? Eso se refiere a la donación de órganos. Bien, pero eso es un tema ya muy personal, muy familiar, que la familia decida cuando ya hay muerte cerebral del paciente, el donar sus órganos. ¿Para qué? Para darle una oportunidad de vida a otra persona muy enferma y que pueda seguir con su vida casi normal. Muy bien, algunas preguntas ahí están. ¿Qué tipo de texto he leído? Es un texto positivo. También tenemos cuál es el objetivo, la intención del texto. Dar a conocer ¿qué cosa? Las bondades de las células madres. ¿Y cuál es de las células madre? ¿Y cuál es el tema del texto? Las células madre como un medio para tratar enfermedades, ¿sí? El número 4. ¿Qué son las células madre? Dijimos, ¿no? Son células que tienen el potencial de desarrollarse en diferentes células a lo largo de toda la vida. ¿Dónde se encuentran las células madre? En la médula ósea y en la sangre del cordón umbilical, ¿sí? Muy bien, entonces dice, con respecto a la donación de órganos es una decisión personal, pero para que se haga efectiva es necesario platicar con los parientes para registrar la voluntad tuya de ser donador o no en caso de muerte cerebral. O en caso de ser donador vivo, tener en cuenta todos los aspectos legales y de futuro en la vida. ¿Listo? Tienes la página número 153 que desarrollar y la 154. Gran parte están ya las preguntas aquí, hemos desarrollado tú y yo en esta sesión. Bueno, hasta aquí ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo la próxima semana. Resolverás una tareita chiquitita. Nos estamos viendo la próxima semana. Chao, chao. Cuídate mucho.